Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. La situación del PRM y el rol de Paliza en relación con todos los casos que han explotado de financiamiento narco, de corrupción vinculada al PRM, tiene que ser visto a más profundidad. José Ignacio Paliza es un joven empresario, heredero de una familia rica, que incursionó en la política muy joven y que ha llegado a ser senador y presidente del PRM. Ahora ministro administrativo de la presidencia del gobierno de Abinader. Y está en la presidencia del PRM desde el 2018. Los 4 años anteriores a las elecciones del 20 fue senador. Él se irritó en el programa Al Día de Uchi Lora, Carolina y Edith Feble, cuando le plantearon el tema de las candidaturas a puestos electivos financiadas con dinero sucio y los casos específicos de narcos y riferos que han ido en la plataforma del PRM y que incluso desempeñaron y desempeñan funciones de dirigente del PRM. Él se tomó el tema como una agresión a él y por eso reaccionó de esa manera, y eso ha sido explotado en su contra en muchos medios de comunicación. Cierto que esa práctica espuria, dolosa, está muy presente en el sistema de partido tradicional, no solo en el PRM, prácticamente en casi todos los partidos tradicionales, conservadores, de derecha. Cierto también que él no es un narco ni es un rifero, sino un empresario. Pero es muy cierto también que él no está libre de culpa en esa situación, en esas situaciones, ni como ex senador, ni como presidente del PRM, ni como ministro, ni como empresario político. Es decir, tampoco como capitalista metido a político, para decirlo así. Porque el problema no es si él es o no narco o rifero, o si es una persona decente o indecente. Reitero, él no es ni narco, ni rifero, ni maleante. Él es una persona que en los parámetros de la moral capitalista es una persona decente, que se rige por la ética y la moral clásica del sistema capitalista en su fase naciente, hasta donde uno tiene conocimiento. Pero él tiene mucha responsabilidad, mucha, en esas modalidades de corrupción del PRM y de todos los partidos tradicionales, porque la ha tolerado, porque ha convivido pasivamente con ella, porque no la ha enfrentado como se debe, ni como senador, ni como presidente del PRM. Como senador y dirigente ejerció 4 años, miembro de la dirección y senador, y no hizo nada para contrarrestar esas conexiones, esos ingresos al partido y esas candidaturas. Y no hizo nada cuando muchos casos de esos explotaron. Recordemos las elecciones del 2016. Bueno, y eso le hace mucho daño a ese partido y a las instituciones. Como presidente del PRM tiene desde el 2018 en esa función.
se comprometió a renovar esa organización y ha permitido que esa práctica delincuencial continúe y se siga expandiendo. Si ustedes comparan 2016 y 2020, creció esa práctica en el 2020. Casos bien sonoros, como el de Gutiérrez Díaz en Santiago, como el de la familia López Pilarte, como la del el capo de Padre Las Casas, y ni hablar lo que están tapados ahí, ni la cantidad de riferos en el Congreso. Y ahora el tema de la lotería. Secretario general del PRM que dirige Paliza en la presidencia en Bonao. El PRM no objeta eso, no sanciona cuando se expresa, sino que los supedita a todos a la decisión de un sistema judicial que ellos saben altamente corrompido. No rectifica cuando se producen esos casos. No solo en los casos más peliagudos de narco, de banquero y todo esto, sino también en los casos de corrupción en sentido general, como actuaron frente al caso de Brecht. No separan de las filas a los que están acusados. Caso de Kimberly también. Pero hay otro aspecto que yo quiero tratar. Otro aspecto, otro ángulo del problema. Y es también, este tiene su característica propia, el financiamiento empresarial. Y ese financiamiento tiene muchas fuentes diversas, podemos decir, de la clase capitalista. Capitalistas que se han hecho a base de corrupción o que estafan al Estado sistemáticamente. No, porque bueno, el capitalismo es explotación y es apropiarse de los resultados del trabajo de otro. Pero bueno, esa es la norma del sistema, ¿no? Desde que nació. Pero a eso le agregan las ganancias ilegítimas, o sea, violando incluso las propias leyes de ellos. Y no pocos de ellos, y grandes empresarios que han financiado y que sistemáticamente al PRD primero y al PRM después. Y casos como el de los Vicini. Bueno, Paliza no es de esos empresarios, pero eso ha permitido también que se entronicen ese tipo de empresarios en el PRM y se entronicen en el Estado con poderes mayores. De ahí todo apunta hacia el tráfico de influencia, a nuevas formas de corrupción. Y entonces esa mentalidad lo arropa, incluso arropa al propio Paliza. Fíjense ustedes que cuando enfoca el problema de la lotería, no plantea eliminar las bancas, porque las bancas es capital privado y él defiende todo el capital privado, sino plantea eliminar la condición de Lotería Nacional y dejar a la lotería como una superintendencia reguladora. Es decir, que quede todo en manos privadas y que opere lo que era la lotería como eso. Eso te indica la mentalidad empresarial, que es una de las cosas que más daño en el ejercicio de este gobierno va a hacer. Va a hacer. De manera que quede claro nuestro planteamiento en relación con todos y cada uno de sus aspectos. Pausamos. Leonel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado.